Bueno, desde hoy, ya lo hemos dicho, a contar de las 10 de la noche comienza la cuarentena total para 7 comunas de la región metropolitana. Los vecinos de Santiago, de Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa e Independencia van a tener que permanecer en sus casas. Vamos a tomar contacto con el alcalde de Las Condes, una de las comunas afectadas por esta medida, Joaquín Lavín, para profundizar y seguir tratando de resolver dudas, que hay muchas. ¿Cómo está, alcalde? Muy buen día. Hola Carla, buenos días. Muy bien. Alcalde, bueno, hay hartas preguntas, bastante confusión. Algunos dicen por qué no se decreta la cuarentena total, por ejemplo, para la región metropolitana, porque esto de sectorizarlo por comunas tiende a confundir. ¿Cómo va a conversar la medida entre una comuna que sí está en cuarentena y otra que no está? Gente además que en Santiago se desplaza entre el sector oriente y poniente, por ejemplo, y pasa por varias comunas. Entonces, muchos dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Necesito un permiso para ir a mi trabajo? ¿Necesito un permiso para volver? ¿Cómo ve usted esta medida? Bueno, sabemos que la ciudad es una sola, el Gran Santiago, y obviamente estas comunas están muy interrelacionadas con las otras. Pero yo entiendo la medida como la intención de tener aquí el foco de contagio. O sea, estas comunas, esto partió en Vitacura por un colegio, después siguió a Las Condes y Lo Barnechea. Las Condes es muy grande, permeó hacia Providencia, Santiago, una parte pasó a Independencia, está Independencia y no Recoleta, por ejemplo. Y por el lado de Providencia también pasó a Ñuñoa. Pero si tú aíslas a estas 7 comunas, tienes el 75% de los contagiados y de las personas en cuarentena en la región metropolitana. ¿Alcalde? Entonces lo que yo entiendo, Carla, es que la idea es Maipú, Renca, Puente Alto, todavía no tienen los focos de contagio que tienen estas comunas. Y hay que tratar de que nunca lleguen a tenerlos. Y ese es el sentido de esta cuarentena sectorial, digámoslo así. Claro, lo que pasa es que yo me pregunto si van a quedar realmente aisladas estas comunas, cuando a veces también pueden ser lugares de paso. Cuando uno tiene un metro que va a funcionar con normalidad, han dicho las autoridades, el transporte público también, podría ser que haya gente que pase por estas comunas para desplazarse entre otras comunas que no tengan la medida. ¿Cómo va a operar eso en la práctica? Bueno, efectivamente lo que se quiere es que las personas de estas 7 comunas nos movamos lo menos posible. Por eso se habla de cuarentena total, permanecer en las casas. Pero hay permisos para salir. Por ejemplo, en el caso de los vecinos. Primero el caso de los vecinos, después hablamos de los que trabajan. Sí. En el caso de los vecinos, tú vas a poder salir a comprar, supermercado, mini market, a la farmacia, vas a poder, nos han llegado muchas preguntas sobre esto, si la mascota, que hoy día es parte de la familia, la vas a poder pasear en un radio restringido, vas a poder vacunarte, vas a poder ir a la atención de salud. Eso va a estar asegurado, y aprovecho de decirle a la gente de Las Condes, a los vecinos, que no se abalancen hoy día a los supermercados, porque van a poder seguir comprando con estos permisos individuales que trataremos nosotros los alcaldes de que sea lo más expedito posible. Y luego está el caso de los que trabajan. En el caso de los que trabajan hay que distinguir de los trabajos que se consideran esenciales, que hay un listado, y los no. ¿Ya? En el caso de los trabajos que se consideran esenciales, esas personas van a tener un permiso para venir. Por ejemplo, un trabajador de la salud que vive en otra comuna va a poder venir. O una persona... Mira, un caso concreto, no sé, aquí hay 2000 edificios. Entonces anoche en las redes sociales había mucho tema respecto a los conserjes. Yo les digo, ojalá se puedan organizar en el mismo edificio, pero el conserje está en el listado, me fijé en el listado de los permisos individuales, está el conserje, si vive en otra comuna, va a poder venir a trabajar. Alcalde, perdón. O una persona que cuida a adultos mayores, por ejemplo, va a poder venir a trabajar. Ah, ya, es que nos podemos detener en ese tema, porque conserjes hay muchos que son precisamente adultos mayores, que están en el foco de riesgo. Entonces la pregunta es, ¿cuánta flexibilidad va a haber para que ellos pudieran renunciar voluntariamente a ir a sus trabajos? Porque al catalogarlos como un trabajo estratégico, en el fondo también hay comunidades que podrían decirle, usted está obligado a venir. Y se van a exponer, su salud se va a exponer. Sí, yo te encuentro razón en eso, Carla. Por eso mi primer consejo es que la comunidad del edificio actúe con sentido común y con humanidad, con solidaridad, con respeto hacia las personas mayores. A las personas mayores, no sé de qué edad podemos estar hablando, pero le estamos pidiendo en general que se queden en sus casas, sobre todo a los mayores de 80 años. Entonces,
tengamos especial cuidado, aun cuando el permiso, entre comillas, lo mencione como posible, en hacer venir a personas de edad de otros lugares. Yo creo que eso va más en el respeto, en la solidaridad individual, en el sentido común de las personas. Pero teóricamente un conserje puede venir a trabajar, y más aún, por ejemplo, un vecino de Las Condes que trabaje en un banco en Recoleta va a poder ir, porque el banco también está considerado, porque es parte de la cadena de pago, dentro de los servicios esenciales, y va a requerir este permiso. Quizás, Carla, la parte más relevante para mí, y en eso queremos ayudar como municipio, es que hay gente que está temerosa de decir, oye, pero se va a demorar mucho el permiso, ¿cómo vamos a sacar el permiso? ¿Cómo vamos a sacar el permiso todos los días para ir a comprar? Entonces, desde ya, a las 9 de la mañana, en el registro civil de Las Condes, va a haber también equipos municipales para ayudar a las personas y a los adultos mayores a sacar su clave única. Muchas veces para un adulto mayor es difícil, porque la clave única a ti te manda, tienes que tener un mail, es complejo en ese sentido. Y también en las comisarías de Las Condes va a haber personal municipal debidamente equipado para que se note cuál es, en que te va a ayudar a poder obtener ese permiso. Estamos conversando, hay una reunión a las 12 con el intendente de los 7 alcaldes, en que vamos a ver un poco esas medidas y si las podemos flexibilizar un poco más. Hay permisos que son amplios. Por ejemplo, hay gente que le llama la atención por qué el instructivo dice 4 horas para ir a comprar a un supermercado, cuando a lo mejor lo puede hacer en media hora. Bueno, porque está pensado que en estos momentos hay que guardar la distancia para evitar las aglomeraciones, te hacen entrar al supermercado de a poco y espera que salgan los demás para entrar tú. Entonces, por eso se prefirió una cosa un poco más amplia. Alcalde, usted recién me decía, alguien que trabaje, por ejemplo, en un banco en Recoleta va a poder ir porque esto está considerado dentro de los trabajos de interés público en el fondo. Pero ¿qué pasa si una persona de su comuna trabaja ya también en Recoleta, supongamos, pero no sé, en una fábrica de cajas de plástico, o por decir un ejemplo, digamos, algo que no es prioritario? Esa persona va a llamar a su empleador y le va a decir, ¿sabe qué? Yo vivo en Las Condes, desde mañana no voy. ¿Quién lo va a eximir de ir a su trabajo para que ese empleador en el fondo no le diga, bueno, entonces no estás cumpliendo y te despido? Que es el gran temor que tienen muchas personas. Sí, ese tipo de preguntas así tan específicas, prefiero no contestarlas categóricamente porque quiero tener todos los elementos y es un tema que es muy serio, digamos, porque efectivamente hay remuneraciones y hay pagos entre medio. Pero la definición así gruesa, y con el intendente la vamos a tratar de ir más fino, es que hay trabajos esenciales y trabajos no esenciales. Entonces, están definidos los trabajos esenciales, que son los que se pueden hacer. Teóricamente, un trabajo no esencial no se podría hacer. Ahora, si el empleador pide un permiso especial, va a quedar mucho, yo creo, también al criterio, al sentido común, a la conversación entre las personas. Pero después de la reunión de las 12 te puedo dar más detalles de una cosa así. Alcalde, hablando un poco de eso, de la buena voluntad, del sentido común, previo a esta medida ya había críticas de gente que decía que, sobre todo en el sector oriente de la capital, donde hay mucha gente que pueda tener servicio doméstico, había asesoras del hogar que seguían yendo a sus trabajos. Entonces se cuestionaba y decía, ¿por qué no decirles que ya no vengan? ¿Por qué voluntariamente no resguardar su salud? Usted recién me hablaba, por ejemplo, de gente que cuide a adultos mayores. ¿Cuánto temor tiene de que se utilice ese tipo de resquicio y que igual se le diga a la gente que vaya a trabajar, porque también hay ahí una dependencia económica? No sé si se puede apelar necesariamente a la buena voluntad. Bueno, Carla, tú ahí hay un punto que es importante. Una asesora del hogar no está definido como un servicio esencial. Ya, entonces, y si cuida a un adulto mayor, ¿qué es lo que usted me dice? Porque esa podría ser una excusa también. Por eso. Si vive en otra comuna, una asesora del hogar y tiene que venir a trabajar acá, no debe venir a trabajar acá. Ahora, si es que esa persona efectivamente, y voy a confiar que sea verdad, cuida a una pareja de adultos mayores, se entiende ahí ya que está el aspecto de salud de las personas involucradas y esa persona obviamente sí puede venir. Más aún es necesario que venga. No, a mí lo que más me preocupa, Carla, son los mayores de 80 años que viven solos o que viven en pareja solos, porque para ellos le estamos diciendo que no salgan, pero alguien los tiene que abastecer. Si se va a dificultar que los hijos, los nietos vengan a traerle las cosas, bueno, la municipalidad va a tener que transformarla en una especie de delivery
para llevar no solo remedios, que es lo que se hace normalmente, sino que también cajas de supermercado o lo que ellos necesiten. Así que ahí el 1402, cualquier duda, cualquier problema, el 1402, el teléfono de emergencia para que ellos puedan llamar. Alcalde, ¿usted ha proyectado cuál sería el impacto que va a tener sobre su comuna esta cuarentena? Yo me imagino, por ejemplo, que debiésemos ver una baja de gente entrando a la comuna en cuanto a obras paralizadas. Uno de los reparos o lo que nos ha dicho la gente en paraderos, en el metro es, mire, yo trabajo en la construcción y no entiendo por qué todavía me obligan a ir y todavía esto no paraliza. Desde hoy día a las 10 de la noche, ese sector, ese rubro debería estar paralizado, ¿no? Sí, a mi juicio sí. Por lo menos si uno lee la lista de trabajos esenciales, no está incluido. Por lo tanto, debería estar paralizado. Es uno de los temas que tengo pendiente para la reunión con el intendente porque es una de las pocas actividades que todavía hasta el día de ayer seguía. Pero yo le entiendo por el instructivo que no es esencial. Ahora, el instructivo dice al final que hay un punto, que el punto 10, que dice la autoridad competente podrá definir caso a caso. Y ahí veremos qué pasa. Pero no es una actividad esencial, en este minuto no debería seguir funcionando. Ya, pero usted el las criterio ferias libres también suspender. Es un punto que sí hay que ver. Las ferias libres también hay que ver. También le quería preguntar por las ferias libres, porque también uno podría pensar que son parte bien básica de la cadena de abastecimiento para el conflicto social y también ahora han demostrado que es una buena alternativa para las personas. Entonces mi pregunta es si van a seguir operando o no. ¿Ustedes todavía no tienen claridad de eso? Mira, ayer no teníamos claridad, pero si uno lee el instructivo habla de la feria, de los feriantes y habla que los feriantes con el carné de feriante, porque hay que distinguir la feria propiamente tal de las personas que se ponen a veces detrás, que se llaman los coleros de las ferias, digamos. Pero los feriantes propiamente tal van a poder seguir, vamos a tener con una logística distinta. Primero más separados los puestos, pero además en las ferias la gente se choca. Unos van para allá, otros van para acá, normalmente en un lugar estrecho. Entonces eso es un foco de contagio. Entonces lo que hay que hacer es una especie de disposición de la feria en que las personas entren por un lugar y salgan por el otro lugar. Lo ensayamos ayer en Las Condes. Algunos feriantes reclamaron porque dice que la gente cuando no puede volver tiende a comprar en los primeros puestos y tiende a perjudicar en los últimos puestos. Bueno, cada medida es compleja, pero hasta donde yo sé, y el instructivo lo señala, las ferias libres pueden seguir, pero obviamente con una logística distinta en estos días. Alcalde, esta es una medida que se toma por un plazo de 7 días prorrogables. Muchos dicen, bueno, lo más probable es que sean al menos 2 semanas, pensando en que las cuarentenas duran precisamente 14 días. ¿Usted ve que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a vivir de esta manera durante un tiempo más prolongado? Porque hay muchos expertos que señalan que este es el primer camino y el primer paso hacia la cuarentena total en algún momento para la región metropolitana o para el país completo. Bueno, vi que ustedes estaban conversando sobre el tema de educación recién antes y el anuncio del ministro de Educación ayer fue que todo el mes de abril no habrá clase. Entonces uno puede pensar desde ya que todo el mes de abril, mes que todavía no empieza porque cada día es cada día y es como si fuera muy largo todo, que todo el mes de abril vamos a estar en esto. Entonces, claro, esta cuarentena está establecida desde hoy a las 10 de la noche hasta el próximo jueves a las 10 de la noche, pero como ahí viene el toque de queda, hasta el próximo viernes en la mañana, digamos. Entonces, claro, yo creo que lo que se va a tratar de ver es si esta medida en la semana ha logrado aplanar en parte, porque ya entramos en los contagios ya más fuertes. Ayer aumentó en 220 el número de contagiados. Hoy día vamos a ver cómo va, pero estamos en el momento en que los países empiezan a aumentar más explosivamente el número de contagios y yo me imagino que esta medida está relacionada con eso y lo que irán viendo las autoridades sanitarias y el gobierno es si esto logra, como aquí están los focos de contagio y aquí se congelan en gran medida los movimientos, si esto aplana o no en la curva de contagiados y en base a eso se tomarán las próximas medidas. Si se endurece aquí, más estricto y más largo, o si sigue el resto de la región metropolitana. Alcalde, ¿usted está conforme con la forma en la que se han comunicado, por ejemplo, este tipo de medidas? Ayer vimos que se hace el anuncio de esta cuarentena para las 7 comunas y básicamente lo que pasó fueron filas en los supermercados, gente yendo a las farmacias, una especie de pánico, ¿no?, de lo que viene. ¿Usted está conforme? Todavía le hago algunas preguntas que usted me dice, no tengo la respuesta porque hoy al mediodía nos vamos a juntar con el intendente. ¿No debió haber estado todo eso depurado antes del anuncio? Es bien difícil eso, Carla, porque
porque yo creo que estas son medidas que se van tomando en el momento. Yo he visto lo que sucedió en otros países, Argentina, Francia, y todos tienen este mismo problema, en que las personas actuamos de una manera, porque decimos, claro, va a ser difícil obtener el permiso, voy a comprar hoy día. Entonces después se empiezan a normalizar y a flexibilizar las cosas, son las primeras reacciones. Pero, por ejemplo, Francia también tiene un permiso en que tú tienes que decir si va a una actividad esencial, si va al supermercado, si va a pasear la mascota, todas esas cosas muy parecidas al de Chile. Entonces, yo creo que estamos aprendiendo las experiencias. Son inevitables cuando tú tomas medidas drásticas y bruscas, porque la otra alternativa habría sido decreto de la cuarentena total al tiro. Claro, ahí no se produce, entre comillas, esto de aglomeraciones en los supermercados, pero genera también un montón de otro tipo de problemas. Entonces, pero usted todavía no estamos en un momento de cuarentena total, alcalde. No estamos. No estamos todavía. Bueno, en Las Condes estamos a horas de una cuarentena total con los permisos que acabamos de hablar aquí. No, claro, me refiero si no cree que hay ya condiciones para la cuarentena total en la región metropolitana y en el fondo que no sea tan confuso, pero al parecer usted está de acuerdo con que esto sea progresivo. Sí, yo creo que sí, porque la idea es provocar los menores trastornos. Ya esto provoca muchos trastornos. Aquí mismo lo estamos conversando. ¿Quién puede, quién no puede, el trabajo, qué pasa con el pago? Entonces, y esto es una parte de la región. Si tú haces la región completa, esos trastornos son mucho mayores. Pero también la cuarentena es más fuerte. Esas son las cosas que tienes que optar y vamos a ir viendo aquí en los próximos días cómo se comportan. Bien, pues alcalde Lavín, le queremos agradecer por esta entrevista. Vamos a estar, por cierto, muy atentos a cómo entre en operaciones esta medida para Las Condes y para las otras 6 comunas. Que le vaya bien. Gracias, Carla. Bien, 8 de la mañana.